Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de algunos temas que forman parte de la agenda noticiosa en nuestro país y generan permanente conversación, permanente polémica en la sociedad boliviana. El primer punto en Diálogo en Panamericana este fin de semana se vincula con la situación interna en el movimiento al socialismo. Ante recientes sucesos informativos que se han registrado y se intenta de alguna manera mostrar y generar escenarios de unidad partidaria. Esto ha surgido a pesar de que muchos dicen hay esfuerzos de buscar unidad, pero existen nuevos elementos, sobre todo se cuestiona, por ejemplo, la labor del vicepresidente que estaría buscando conformar una nueva fuerza política. Así se ha manifestado, así los propios masistas lo habían denunciado. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con la situación en el ámbito de la seguridad de nuestro país. Esto a propósito de esa suerte de ejecución que han sufrido dos uniformados y un voluntario en Porongo. Y eso de alguna forma genera mucho comentario, generan muchas reacciones, tomando en cuenta que se debe velar por la seguridad de nuestro país. Por lo menos eso es lo que se ha mencionado. ¿Qué está ocurriendo? Porque incluso hubo denuncias acerca de una suerte de presencia del narcotráfico en este hecho que deberá ser desnudado y denunciado precisamente en determinado momento. Y finalmente, en el tercer punto, las perspectivas para la elección del Contralor del Estado Plurinacional. Es de conocimiento público que ayer, viernes 24 de junio, se ha dado inicio a la etapa de presentación de documentos para que puedan presentarse todas aquellas personas interesadas por optar al cargo de defensor, más bien al cargo de Contralor General del Estado boliviano. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de Panamericana, tres invitados de lujo, así lo vamos a definir. Hemos establecido el orden de participación por un sorteo previo que hemos realizado con la presencia de nuestros invitados. Por eso saludamos, en primer lugar, al diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado; en segundo lugar, al exdiputado nacional, jefe del MNR, don Luis Eduardo Siles; y finalmente también a la exdiputada nacional, la señora Marcela Rebollo, de bastante tiempo nos está acompañando en Diálogo en Panamericana. De esta manera vamos a dar inicio al programa con las primeras consultas, pero antes vamos a recordar siempre a nuestros invitados especiales de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la bienvenida al diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, y para dar cuenta de este primer punto, ¿qué es lo que está ocurriendo en el MAS? Hay cuestionamientos al vicepresidente, David Choquehuanca, aunque algunos legisladores también, así como lo atacan, otros lo defienden. ¿Qué dice usted? ¿Qué es lo que ocurre? Adelante, diputado Jerjes Mercado. Bueno, primero que nada, un saludo cariñoso a usted, a la amable audiencia de Panamericana en este sábado,
y por supuesto a nuestros panelistas, como es la exdiputada Rebollo y al exdiputado Chichi Siles y actual jefe del MNR. Siempre es un gusto poder intercambiar criterios. Primero que nada, yo creo que en una familia, entre padres y hijos, no todos somos iguales. Yo puedo mostrarle mi mano, y tengo 5 dedos, y los 5 dedos ninguno es idéntico al otro. No se puede esperar que en el movimiento político más importante de la historia boliviana, como es el MAS-IPCP, todos seamos idénticos. Es un movimiento que representa lo que Zabaleta Mercado llamaba, ¿no?, el Bloque Nacional Popular. Y ahí tenemos, por supuesto, distintas visiones y distintos matices de ver las cosas. Pero sí hay una franca unidad en torno a la búsqueda de la justicia social. Hay una gran unidad en torno a superar el neoliberalismo. Hay una franca unidad en torno al antiimperialismo. Hay una franca unidad en búsqueda del desarrollo equitativo del pueblo boliviano. Y dependiendo de cuál sea la formación política y las fuentes históricas de cada uno, indudablemente que tiene que pensar también con ciertos matices. Hay una diversidad, pero tenemos una fuerte unidad en esa diversidad. Y yo voy a ponerle algunos ejemplos de la vida política boliviana. Vamos a ir de lo más antiguo a lo más reciente. El MNR fue uno de los partidos que hablábamos con Chichi, que hay que reconocerle, fuertes en este país durante mucho tiempo. Y yo me acuerdo 2 etapas. En Santa Cruz, por lo menos, se agarraban a balazo Sandoval Morón y San Román. San Román, el tenebroso, me acuerdo, jefe del control político, eran 2 alas que se diferenciaban y se agarraban a tiros. O me acuerdo, por ejemplo, un episodio interesante cuando Pedregal lo expulsa al doctor Paz Espensoro del MNR. Y así podíamos, en la época del MIR, salvando las distancias, también, ¿no? Entraba Fuji Saavedra a una esfera del gobierno y barría con los ormandistas. Entraba Ormando a otra esfera del gobierno y barría con los fujistas. Entonces, no creo que sea una preocupación grande. Somos responsables en el MAS, sabemos el rol histórico que jugamos, somos herederos de las grandes luchas del pueblo boliviano antes de que seamos Bolivia todavía. Si vemos las luchas indígenas, nuestra lucha se remonta todavía en la parte andina a la lucha de Tupac Katari y Bartolina Sisa, en la parte de tierras bajas a los momentos de Buerteney cuando cobraba venganza contra Ñuflo de Chávez, o Pedro Ignacio Muiva en el Beni, o los guaraníes, ¿no?, a la cabeza ahí de Apiguay Pitumpa, y grandes luchadores sociales como Andrés Ibáñez, Adolfo Román Hijo, Sara Tibilca, etcétera, etcétera. Podemos hacer un recuento de toda la historia boliviana en las luchas sociales, y eso es lo que representa el MAS, como lo dije antes, el bloque patriótico y popular del cual hablaba el filósofo boliviano Zabaleta Mercado. Por lo tanto, somos responsables, sabemos del rol histórico que tenemos, y la unidad es la única salida si queremos seguir profundizando el proceso de cambio, si queremos alcanzar la agenda patriótica y si queremos tener un futuro más allá del 2025 como el pueblo boliviano lo está demandando. Por lo tanto, no hay una división, hay matices, y la unidad ha sido demostrada con la última reunión que han tenido David Choquehuanca, Evo Morales y Arce Catacora. Nosotros también hemos pedido y exigimos que cada cual cumpla su rol como corresponde y que cada cual sea respetuoso del rol que cumple otro de los actuales líderes del MAS-IPCP. Ahora, ¿qué se puede decir de lo que está haciendo el vicepresidente? Se han lanzado algunos cuestionamientos, pero también hubo respuestas, ¿no? ¿Cómo se puede entender esas acciones que además han sido ratificadas por una entrevista en un medio argentino, donde ratifica, ¿no?, que debe haber renovación de liderazgos, todos esos elementos, ¿no? Bueno, como su nombre lo llama, el proceso de cambio no solamente significa cambio en la sociedad boliviana, en estructuras estatales, también tiene que haber cambios en la misma militancia. Si hablamos desde el punto de vista de un partido político o de un movimiento político como es el MAS, indudablemente que tiene que haber sistemáticamente renovación, lo que no implica en ningún momento que se quiera apartar a los viejos líderes. Yo creo que todos somos necesarios, la experiencia acumulada no se la encuentra en cualquier rincón,
y nuevos liderazgos tampoco surgen de la noche a la mañana. Aquí hay que reconocer que otro Víctor Paz Extensoro no pudo aparecer en el MNR, y otro Evo Morales en el MAS difícilmente que aparezca en los últimos tiempos, en los siguientes tiempos. Entonces yo creo que hay que reconocer los liderazgos de cada uno, pero también hay que reconocer que ahorita quien gobierna y por quien votó el pueblo boliviano es por Lucho Arce y David Choquehuanca, y son nuestros presidentes y vicepresidentes que tienen que ser los que tomen las decisiones, obviamente en consulta con los dueños del movimiento político, que son los sectores sociales, en este caso los campesinos, los indígenas, y el MAS es un brazo operativo, ¿no? El brazo político de lo que son los movimientos sociales. Tampoco es que va a tomar decisiones unilateralmente, tiene que hacerlo en consulta, tiene que hacerlo consensuando, conversando, pero finalmente la última palabra en la conducción del Estado tienen que tenerlo ellos. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Jerjes Mercado. Le pasamos el micrófono al jefe del BNR, don Luis Eduardo Siles, para que pueda dar cuenta también de este primer punto del programa. ¿Qué dice usted? ¿Qué impresión tiene desde afuera? Bueno, muy buenas, un saludo cordial, José Luis, a usted, a toda la audiencia, aquí a don Jerjes Mercado y a dona Marcela Rebollo. Un gusto poder compartir este día de debate, que ya es costumbre que la mayoría de los bolivianos lo escuchen a nivel nacional como internacional. Efectivamente es evidente que es muy difícil que un partido esté completamente unido, ¿no es cierto? No hay prácticamente casos de organizaciones políticas compuestas por seres humanos que estén unidos, que nunca tengan problemas, que nunca tengan divisiones. Esto es normal, ha ocurrido a lo largo de la historia y probablemente va a seguir ocurriendo. Un poco la pregunta es, pero ¿por qué hay estas divisiones tan fuertes dentro del movimiento socialismo hoy en día? ¿Cuáles son las razones? ¿Son acaso divisiones de tipo ideológico? Digamos, algunos plantean que hay que estatizar más la economía, y los otros plantearían que hay que liberalizar más la economía. Quizás algunos plantean que los derechos humanos no tienen que seguir siendo violados, los otros quieren seguir violándolos. ¿Son temas de ese tipo los que los dividen o no? Y lo que surge, en mi opinión, de un análisis de la situación es que son más que todo enconos personales, actitudes individuales y obviamente un factor fundamental, que es el retorno del señor Evo Morales a la arena política. Ese es el factor más decisivo en el proceso de división y de enfrentamiento que sufre el movimiento del socialismo y que se ve todos los días físicamente. Incluso en la localidad de Tinguipaya hubo 1 o 2, creo, fallecidos, producto que se enfrentaron choquehuanquistas con evistas. Ayer en la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz también vimos las imágenes de que se insultaban, se gritaban, etcétera. Un viceministro juró no con el puño al alto, sino con el signo de su fe cristiana, y los otros lo acusan de traidor. Entonces, cuando hablamos de los renovadores, o sea, los renovadores tienen nuevas ideas, nuevas propuestas, o simplemente quieren ocupar el lugar de los que están sentados en determinadas situaciones de poder. Eso parece que es lo que ocurre, y eso ocurre porque quien ya cumplió su ciclo, que es el señor Morales, quien ya estuvo 14 años en el poder, que después indignamente se escapó, se fugó, y no tiene vergüenza de volver después de eso, que es indicado de todo lo que sabemos que es indicado de cosas tan graves como, sabemos, estupro, malversación, robos, de perder el mar, de haber narcotizado a la economía de Bolivia, de violaciones a los derechos humanos, de destruir la universidad, de destruir la salud, de crear las condiciones para el narcotráfico, de quemar la chiquitanía, en fin, es indicado de eso y muchas otras cosas más, porque en 14 años son mucho tiempo el que pasa, muchas cosas las que ocurren. Bueno, a pesar de todo eso y de todas esas indicaciones, él no le afecta en nada y quiere volver al poder. Y a pesar de que hay otro presidente de su partido, con el cual construyeron un proyecto juntos, que trabajó con él, y otro vicepresidente que es también de su partido, él va a seguir insistiendo contra cualquier razonamiento humano del resto de la gente en que él tiene el derecho de volver. Yo creo que no lo tiene. Yo creo que
Si no se le puede hacer un juicio de responsabilidades hoy, porque también controla la justicia, pero tarde o temprano él tiene que rendir cuentas de todas las cosas que ha hecho en este país, y son muchas, y que han prácticamente, lo veremos en el segundo punto, destruido lo que era este país y vuelto a Bolivia en un narcoestado fuera de control, un narcoestado donde el narcotráfico ha penetrado todos los estratos de la sociedad y todas las instituciones. Bueno, entonces ese es un tema que tiene que ser analizado y la sociedad tiene que definir qué camino tomar para enfrentar la insanía de este señor que a toda costa quiere volver después de haber sido presidente 14 años, después de haber dicho que se iba a retirar, quiere volver, después de que se ha escapado, quiere volver, después de que se ha indicado de todas esas cosas y no ha respondido por ellas, ni siquiera por los muertos también de su gobierno, quiere volver. Esto está provocando obviamente una división que yo la entiendo, porque es lógico de que los militantes del MAS de otras generaciones o de otras sensibilidades digan hasta cuándo, como el país lo dice, ¿no es cierto? El país dice hasta cuándo este señor. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Se solucionan los problemas del país, se mejora la economía, se mejoran los temas de salud, se mejora la crisis económica con esta actitud y esta pelea. Yo creo que no, en absoluto, al contrario, se perjudica. Los mismos que estaban gritando en contra de la señora Eva Copa hace unos días, después estaban gritando, apoyando ahí a la salida del señor Morales de la Casa del Pueblo, hoy día estaban gritando frente al Ministerio de Gobierno. Es gente que obedece una consigna, que la consigna es hostigar, martirizar al gobierno. Esto porque el señor Morales lo que quiere es reivindicarse de las cosas que se le acusa y reivindicarse de su huida, ¿no es cierto? Él quiere rehabilitarse ante los bolivianos, de su indigno actuar, y para eso está dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa. Entonces yo creo que estas divisiones, si respondieran a razones ideológicas, serían entendibles, pero como responden a mezquinos intereses personales, a peleas por espacios, por pegas, por presupuestos, por celos personales, entonces no van a acabar en otra cosa que no sea en una situación de mucho perjuicio, no solo para el movimiento del socialismo, sino también para el país. Y eso es lo más grave, que estas divisiones y estos conflictos y estas contradicciones perjudiquen al país y perjudiquen salir de la difícil situación que ya vivimos por muchas razones. Este es un mundo en guerra, este es un mundo donde va a haber una inflación mundial, aunque el país ahora se salva de eso por el momento, donde ya no hay reservas internacionales, donde va a haber hambrunas, y nosotros seguimos aquí peleando porque un señor quiere volver a ser presidente después de haber sido presidente 14 años, quiere gozar de impunidad absoluta, no quiere rendir cuentas y se encapricha con esa actitud y esa lógica de una forma que asombra al mundo entero, porque realmente ya en el plano internacional inclusive se han dado cuenta de que esta es la razón y este es el tema que involucra estas peleas. Peleas que también tienen que ver, como en el caso del señor Morales también y el señor ministro de Gobierno, con temas de narcotráfico, de acusaciones, que unos están ganando mucha plata con la coca, fue lo que dijo el señor del Castillo, se le ofendió a muerte al señor Morales, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene raíces profundas, raíces que yo diría que son preocupantes y feas, y nos tenemos que preocupar porque estas divisiones, repito, le afectan a todo el país, independientemente de que le afecten al movimiento del socialismo como tal. Muy bien, le agradecemos al jefe del MNR, don Luis Eduardo Siles, respecto a este primer punto. Le damos la palabra ahora a la exdiputada también, a la señora Marcela Rebollo. Bienvenida, adelante. Gracias, José Luis. Un gusto compartir este espacio con el diputado Jerjes Mercado, con Luis Eduardo y con la audiencia nacional e internacional de Panamericana. Retornar a este espacio es un verdadero gusto para hablar sobre lo que está pasando en el país. Sobre la situación interna del MAS, podemos ver desde las aspiraciones personales, de grupo, individuales, desde la negación, que es estamos unidos, no seguimos siendo antiimperialistas, seguimos siendo despatriarcalizadores, descolonizadores, o podemos ver desde una
desde un análisis estructural de lo que ha significado y significa esta crisis interna del MAS. Yo inscribo el origen de la crisis o la apertura de esta crisis en el 21 de febrero, cuando Evo Morales y la cúpula del gobierno, que entonces tomaba y cooptaba el conjunto del MAS, decide decirle a su militancia y al país que no hay renovación, que no puede haber renovación hasta que el jefazo se muera, y que ese proceso pasa por violar la Constitución, pasa por desconocer la voluntad popular, dos reglas de oro de la democracia que Evo Morales y la cúpula dirigente y parte del grupo de gobierno de ese momento le dice tanto al MAS como al país. Y esa decisión la toman desconociendo el momento ya visible del estancamiento del modelo extractivista de cara a los precios de los recursos naturales. Ya se avisoraba con claridad una crisis económica, por lo menos un desaceleramiento importante en el país, el debilitamiento grave del aparato del productivo del país. Desconocen el descontento social, el que la mayoría de los jóvenes de este país no tienen oportunidades, el que para conseguir un trabajo en este país había que ser masista, el que la inclusión y los derechos indígenas eran avasallados y afectados permanentemente. En ese contexto se genera una crisis económica económica, política y social que Evo Morales, el expresidente, así como la dirigencia del MAS, deciden resistir totalmente a la renovación de su dirigencia, de su representación, pero también a la renovación de las élites políticas en democracia. ¿Qué pasa entonces? Esto va a dar pie a un segundo hito, que es octubre del 19. Y octubre del 19 va a descubrir a un gobierno, ¿no? a un MAS que ya no tiene el apoyo, un presidente que ya no tiene el apoyo ni siquiera de sus bases, a la presencia de movimientos sociales en las calles, muy poco acompañados con partidos políticos de oposición. El que no quiera reconocer que ese fue un movimiento espontáneo y autoconvocado está absolutamente autoengañándose al mismo tiempo, y genera lo que es el gobierno de transición. Las elecciones del 2020 y el 55% logrado por el MAS no es una expresión de renovación. Es el resultado de esta debilidad y de esta incapacidad de la oposición de darle una alternativa al país. Porque Arce y Choquehuanca no tienen la capacidad de generar renovación. El temor de la gente frente a la crisis sanitaria, la crisis de la gestión del gobierno que se muestra durante el gobierno de la expresidenta Yanine Áñez, va a generar nuevamente una mirada hacia el MAS, pero no son bajo criterios de renovación. Choquehuanca y Arce no expresan la renovación, expresan esa falta de alternativa. Yo diría que son gobierno no porque le proponen al país un proyecto alternativo, un proyecto renovado, sino porque
no hay un proyecto alternativo a la vista, y ellos, siendo parte de ese viejo esquema, no son capaces de articular un proyecto nuevo. Esto es tan así, el deseo finalmente se expresa en varios discursos de Choquehuanca. Esta visión de unidad del país, de reencuentro del país. Sin embargo, vuelve a entrar un esquema, ¿no?, donde no son capaces de promover esto que había dejado sin base social al MAS en octubre del 19, que hace que Evo Morales y Álvaro García Linera huyan del país. Esto definitivamente se agrava por el tema de la crisis sanitaria, ahora por este ambiente internacional de guerra que está afectando gravemente el precio del trigo, el precio del maíz, el precio de los aceites y por supuesto el precio de los hidrocarburos, ¿no? Yo diría que es una especie de anomia dentro del MAS, torpedeado por Evo Morales y su intento de volver al gobierno a cualquier precio, a cualquier costo, y que está decidido a reelegirse, para lo cual no le queda otra que, para volver al espacio político, al campo político, ponerse en la posición de oposición. Y yo creo que los dirigentes del MAS o no quieren decirlo porque saben que Evo Morales ha decidido ocupar el espacio de oposición al gobierno, donde definitivamente un espacio mal posicionado, mal liderado por la propia oposición. Ese vacío de poder definitivamente puede ser ocupado por la fracción de Evo Morales de manera formal o de manera periférica, pero va a ser, si esto produce, va a ser esa la realidad: oficialismo, oposición. Yo llamaría aquí la atención sobre todo a la oposición, ¿no? La oposición en el último tiempo se ha dado la tarea de describir, de mirar, de analizar al MAS, cuando en realidad lo que está sucediendo es la posibilidad de que quede absolutamente fuera del campo político. Va a haber líneas de renovación dentro del MAS. Yo creo que sí. Yo creo que en este momento, a pesar de que el bloque social sigue fuerte, en este momento el MAS, que ha perdido ya su capacidad de renovación y que cada día está perdiendo esa oportunidad, va a generar una pelea por el gobierno, por el control del gobierno, ya no del poder. No, ha perdido esa visión, ya no tiene más visión, y eso tiene que ser una llamada de atención a las fuerzas de oposición, a las fuerzas democráticas. ¿Y qué va a pasar en qué va a pasar en esta pelea estrictamente de las pegas, de los puestos, yo le escuchaba en una entrevista a Gerardo García decir que las personas que vayan a ocupar espacios de ministros, de viceministros, tienen que ser a partir de evaluaciones políticas, no técnicas, no de experticia, sino políticas, porque tenían que servir a sus bases. O sea, el MAS está restringido ahora a mantener su base social, a pelear por pegas, a pelear por ocupar todo el espectro del Estado, y ha perdido la visión política, estratégica e histórica con la que empezó. Está perdiendo y va a perder esta base social cohesionada, y lo que vamos a tener probablemente en este contexto es un proceso agravado de crisis política, agravado con una crisis económica, que yo francamente creo que podríamos estar
muy parecido a las épocas de la Guerra Federal, de ver a dos líderes indígenas peleando por el poder del gobierno, ¿no? Evo Morales y el vicepresidente Choquehuanca. Entonces, no creo que sean voces de esperanza, no son voces de renovación, son voces de crisis estructural. Creo que son voces de una crisis del sistema político que no se ha podido remontar hasta estos días. El MAS no tiene capacidad de salir de la crisis que enfrentó desde el 21 de febrero, que se agravó en octubre y que, volviendo al gobierno, no le ha dado al país señales de esperanza. Todo lo contrario, persecución, copamiento, degradación de la vida cotidiana, degradación de las condiciones laborales y sociales del país. Y esto va a ser, sobre todo, muy fuerte por la crisis internacional, porque, como todo el mundo sabe, nuestro modelo económico no fue modificado más allá de la promesa del MAS. Nuestro sistema institucional no fue modificado más allá de la promesa del MAS, y hoy los precios internacionales deciden nuestra situación económica. Realmente este globo en el que estamos todavía sobreviviendo y el país está inmerso puede ser un desastre, porque la dirigencia del partido de gobierno ha perdido y está perdiendo la brújula de la conducción política, que se está expresando en sus guerras intestinas internas, pero tienen que ver con una crisis mayor. Tiene que ver cuando el MAS y Evo Morales le dijo al país: no hay renovación, señores. Esta no es una democracia, esta es una nueva élite que se instala en el país para usurpar de él. Muy bien, le agradecemos a la señora Marcela Rebollo. Vamos a hacer una nueva ronda en este primer punto. Sin duda existen algunos elementos que destacar, algunas puntualizaciones que realizar. Empezamos con usted nuevamente, diputado Jerjes Mercado, para realizar estas puntualizaciones y apuntes. Gracias nuevamente. Yo reitero que en un movimiento político tan grande como es el más grande de la historia boliviana, obviamente que hay visiones diferentes. Y no quería entrar a un tema que no es parte de esta discusión, pero como se han hecho alusiones, han dicho que Evo creó un narcoestado y que ha sido un sinvergüenza más o menos de que vuelve después de que salió escapando. Quiero recordarle a Chichi el caso Huanchaca, cuando el MNR era gobierno, Barthelemy era ministro de gobierno, asesinaron cruceños nobles en ese caso, con concomitancia directa del gobierno del MNR, año 1985-86. Quiero recordarle que el gobierno de Goni, MNR, el narcoavión, cuya orden de salida salió del despacho del defensor de narcotraficantes, ministro del Interior, el Zorro Bresaín. Entonces, el tema del narcotráfico es un tema lamentable, por cierto, pero que no surgió en la época del MAS. Se ha heredado una lucha feroz contra ese mal que viene acechando al país, pero no es nuevo. Y hay que, por supuesto, lamentarlo y combatirlo, y es lo que se está haciendo. Las pugnas internas. Vamos a la sinvergüenzura. ¿Qué puedo decir yo, por ejemplo? ¿Se acuerda, Chichi, cuando el doctor Paz ve su mandato, se va de embajador a Londres, y desde Londres quería conducir el país en contra de Siles Suazo? Gracias a esa pugna, por si acaso, los departamentos hoy tienen la regalía, porque con el código de Avenport le habían cercenado a los departamentos las regalías. Y me acuerdo que ahí estaba Yuflo Chávez Ortiz, expresidente del Senado, y aprovechó la pugna interna, un connotado diputado obrero cruceño como fue Virgilio Vega, y hicieron así una ley interpretativa del Código de Avenport, y gracias a eso tenemos las regalías departamentales. Al poco tiempo, igual quería empernarse, su vicepresidente, el 64, lo tumba, lo bota del país al doctor Paz, es socio de Banzer en la dictadura, en el golpe de Estado el 21 de agosto del 71,
Luego, cuando ya no le servía, Paz Extensor le plantó una patada en el trasero y lo botó, tuvo que salir al exilio. ¿Ah? Y también hubieron pugnas internas porque muchos beneristas se quedaron con Banzer. O cuando desde New York quiso orquestar el golpe de Estado el 2 de noviembre a la cabeza de Atush Bush, y a último momento, claro, más vivo políticamente, se dio para atrás, y Bedregal llegó a ser canciller de Atush, uno de los grandes dictadores de este país, que en 3 días mató centenas de gente. Entonces, eso también muestra, ¿no es cierto?, que las pugnas son complejas. Pero aquí no se ha llegado a esos extremos, y no creo que se llegue a esos extremos, porque reitero, hay una unidad del MAS, hay una unidad del movimiento obrero, hay una unidad de los movimientos sociales en lo estratégico, en lo central. Otro tema que acá se ha dicho es que la crisis de octubre fue espontánea y que no habían base social. No puede ser espontánea cuando Carlos Mesa, por cierto, vicepresidente de Goni en su época, fue quien arrendó a la desobediencia civil. Cuando Camacho meses atrás ya había dicho que iba a nombrar un presidente, en su ignorancia, que ha demostrado sistemáticamente, que mediante un cabildo en el que iba a nombrar un presidente. Y meses atrás, con financiamiento externo, estos señores, y no los únicos, sino fueron otros actores también, instauraron el supuesto fraude, meses atrás de que se den las elecciones inclusive. ¿Ah? Entonces eso no fue una cuestión espontánea, fue una manipulación muy bien financiada y muy bien orquestada, por cierto. Y debo reconocer que había debilitamiento y cansancio de nuestros movimientos sociales. Y también había alguna molestia con lo que manejaban el gobierno en ese momento. Estamos hablando de que no hay renovación. En el Parlamento en este momento no hay ni uno solo que se repita de senadores o diputados. Hay jóvenes que cuando empezamos el gobierno en 2006 estaban en el cuartel o estaban en secundaria y hoy son senadores y diputados. Eso es renovación. Eso es con cuestiones bien claritas, ¿no es? Entonces, renovación no es solamente que cambien las caras, pero aquí se han cambiado las caras. Vayan a buscar los alcaldes. Entonces, hay un proceso permanente de renovación. El mismo Lucho Arce nunca ha sido presidente, Choquehuanca nunca había sido vicepresidente. Esto es parte del proceso de renovación, justamente, a diferencia de otros movimientos políticos, que no vale la pena mencionarlo, que siempre fueron los mismos, y si no eran ellos, que no haya nadie, ¿no es cierto? Me recuerdo, por ejemplo, cuando su esposo, mi querida ex diputada, era nuestro aliado, usted fue nuestra diputada en alianza con el Movimiento Sin Miedo, ¿ya? Y cuando él quiso ser vicepresidente de Evo, y Evo le dijo, no puedes, agarró y se fue para otro lado, ¿no ve? Pero él siempre, no me acuerdo que hubiera dicho que vaya alguien del movimiento político. Entonces yo creo que el MAS más bien está dando señales profundas de renovación, y todavía es pertinente seguir renovando. Aquí se han dicho verdades a medias y muchas mentiras, que la economía está mal, que esto es un desastre. Yo los invito a que lean el último informe de la CEPAL, ya, no es marxista por si acaso la CEPAL, organismo internacional muy creíble de América Latina, que lo posesiona a Bolivia como el país que más ha reducido la pobreza post-COVID. Y la misma CEPAL y Banco Mundial y los organismos posesionaban a Bolivia como uno de los países que más redujo la pobreza extrema y la pobreza moderada antes del COVID. Y quiero decirle que The Economist lo pone a Bolivia como el país entre los 5 países más resilientes al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que por cierto es muy lamentable que se dé. Y así puedo sacar una serie de informes internacionales que, a diferencia de las percepciones interesadas políticas, nos muestra que Bolivia creció muchísimo, se transformó muchísimo durante la época de Evo Morales, y durante la época de David y Choquehuanca estamos reconstruyendo la economía que nos dejaron hecha pedazos durante el nefasto gobierno de Yanine Áñez, a los cuales lamento que muchos la defiendan después de haber sido tomado el gobierno por asalto, después de que se robaron hasta los barbijos y ceniceros, mientras la gente moría porque no tenían oxígeno, estaban ellos robándole al pueblo boliviano. Y hoy, claro, como fueron algunos sus cómplices en la toma por asalto del poder, y otros disfrutaron también de las mieles del poder. Pongo ejemplo, no sé ustedes, pero Fernando Camacho, por ejemplo, puso ministros, puso ejecutivos de impuestos internos, de BOA, etcétera, etcétera, y obviamente que es natural que en este momento los defiendan. Yo quiero decir simplemente, en síntesis, o sea, un movimiento político grande tiene
diversas visiones, matices, porque la visión en general la tenemos bien clara, a diferencia de otros movimientos políticos y partidos. Nosotros ya en el 2006 nos trazamos qué Bolivia queríamos en el 2025 y planificamos a 20 años. Y estamos logrando los principales objetivos trazados. Y algunos no están lográndose porque estamos recuperándonos. Fue 2-3 años de retroceso con el nefasto gobierno de Yanine Áñez y también con la pandemia. Hoy el PIB boliviano todavía no está en los niveles que estaba en el 2019. La pobreza extrema, la desigualdad en ese año, impresionantemente cómo creció, pero felizmente estamos retornando a la senda del crecimiento, estamos retornando a la lucha contra la inequidad y la lucha contra lo que es la pobreza y la extrema pobreza, sin contar los cientos de proyectos que fueron paralizados simplemente por interés político, y se causó un daño tremendo a la economía. Hay mucho que resolver, indudablemente que lo hay. 14 años para la vida de un Estado no son suficientes. 180 años lo dejaron un país mendigo, y no lo digo yo, lo dijo su presidente, querido Chichi, que Bolivia era un país mendigo, que no podía ni pagar los sueldos. Solamente repito lo que él dijo en su momento, ¿no ves? Y también me recuerdo cuando salió Goni en febrero a pedir plata prestada para pagar los salarios, 2003, le dieron 50 millones nada más, vino a poner un impuestazo y nos costó como 20 muertos, enfrentamientos entre policías y militares. ¿Por qué? Porque eran pues una economía paupérrima y los organismos internacionales no nos confiaban. Hoy sí hay una economía fuerte, potente, y nos confían también. Entonces creo que hay que construir mucho, pero primero que nada, unidad férrea, y convoco a la militancia, a los sectores sociales, a que siempre estemos unidos en pos del país en primer lugar, de los sectores marginados, fundamentalmente, que son los que más necesitan, y construir una patria hacia el 2025, ir pensando en los ODS del 2020 y trazar también una nueva agenda. Ya cumplimos la agenda de octubre, que fue con la que llegamos al gobierno. Estamos cumpliendo la agenda 2025. Hay que cumplir los ODS y trazar una agenda 2040, 2050 para darle futuro a nuestras siguientes generaciones. Muy bien, muchas gracias, diputado Jerjes Mercado. ¿Cuáles son sus puntualizaciones, sus apuntes, don Luis Eduardo Siles, en este primer punto? Bueno, en primer término me parece interesante lo que menciona nuestro amigo Jerjes Mercado en relación a esa perspectiva histórica, ¿no es cierto? Y agrega que él se acuerda del Código Davenport, o cuando Paz Tensoro le dicen los que Siles en los años 50, yo creo que él no nació en esos años, yo tampoco, digo. Eso es muy antiguo, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros había nacido en esa época, entonces difícilmente podemos tener un conocimiento preciso, salvo a través obviamente de los libros del que fue efectivamente el más grande partido de la historia de Bolivia, que fue el MNR. Probablemente el más es ahora un movimiento político de gente, no sé si es un partido político, no sé si es un partido, alguien que tiene el estatuto que tienen, donde se inspiraron, creo, en Corea del Norte. El que está en desacuerdo lo fusilan, más o menos según el estatuto del MAS. El que no pone plata también es objeto de una serie de sanciones. Eso no es un partido, es un movimiento de agrupaciones sociales. Pero bueno, en este momento es definitivamente el más importante ente a ese nivel, pero históricamente es una broma, pues, al lado de las transformaciones del MNR, al lado de la revolución nacional, del voto universal, de la reforma agraria, de la nacionalización de las minas. En segundo lugar, decir que porque antes hicieron algo, porque antes hicieron Huanchaca, porque antes hubo un narcoavión, ahora está bien que lo hagan, pues algo que contradice, digamos, el sentido común, ¿no? O sea, si hubo un discurso, una narrativa de cambio desde el 2006, era para cambiar, no para hacer lo mismo. Pues si van a hacer lo mismo o peor, entonces seguimos en las mismas, y eso nos lleva absolutamente a ningún lado, porque mañana vendrán otros y dirán, como robaban los demás, entonces nosotros también vamos a robar. Estamos construyendo así país, estamos construyendo futuro, estamos estableciendo bases serias para algo. Yo definitivamente creo que no. En segundo lugar, la economía en la que disfrutó el movimiento socialismo, estimado Jerjes, es la economía que sembró el MNR, es la economía que sembró la capitalización, aunque a usted no le gusta oír eso y a sus amigos de su partido tampoco,
Pero, ¿qué han sembrado ustedes en esta época, en estos años? ¿Qué han sembrado, aparte de coca, porque eso sí han sembrado? Para eso duplicaron las hectáreas de coca que se cultivan legalmente, las duplicaron. Pero ¿qué otra cosa han sembrado? Tenemos nuevas fábricas en Bolivia, nuevas industrias, nuevos cultivos. Lo único que tenemos es una economía delincuencial que vive del contrabando, que vive del narcotráfico y que a nivel del Estado vive del tráfico de influencias, de la manipulación, de la extorsión a todo nivel. Y no veo yo que haya habido en 14 años las bases de una economía que no sea haberse gastado lo que se sembró antes. Es decir, durante los años que usted llama mendigos, paupérrimos, etcétera, no tenían pues 18 millones de dólares en sueldos al día, como tienen ustedes hoy. Hoy en día el movimiento del socialismo gasta, este gobierno, 18 millones de dólares al día, y quisiera que los oyentes se den cuenta de lo que significa eso, en sueldos. Ya, en las épocas anteriores se dedicaron a hacer el gasoducto al Brasil, a encontrar el gas, a invertir para que Bolivia tenga futuro, y tuvo. Y ustedes en el 2006 llegaron a la cosecha, y la cosecha se la gastaron, la despilfarraron y otra parte se la robaron. Esa es la cosecha del gas. Hoy en día no hay gas, ya no hay gas. Están reduciendo el monto que Bolivia gasta en comprar gas, en comprar hidrocarburos, es superior al que recibe por venderlos. Entonces la era del gas ha acabado bajo los mazazos del despilfarro, de los elefantes azules del masismo durante 14 años, y quieren seguir, porque ahora el gobierno actual quiere hacer biodiesel y no sé qué otro tipo de elefantes blancos para los cuales no estamos preparados, sin el conocimiento técnico debido, y quieren seguir con la misma cosa, haciendo, dilapidando los recursos de los bolivianos. Esa economía es la economía que ustedes crearon y que despilfarraron y que se robaron, porque hay que decir que si vamos a hablar de corrupción hay que pedirle a Panamericana que nos dé 3 días seguidos para poder hablar de todos los casos de corrupción de los 14 años de gobierno, y que los he recitado varias veces en este programa y en otros, de otros medios de comunicación, pues no debemos olvidar esos casos de corrupción. Por último, yo le voy a decir, también le recomiendo que lea el informe de la Fundación Milenio, que se publicó ayer sobre el estado de la economía, que nos explica que las reservas internacionales están reducidas a su mínima expresión, que la inversión extranjera es prácticamente nula, y que el desempleo ha aumentado más que nunca. Yo le voy a decir a toda la gente que veo en la calle que está pidiendo limosna, vendiendo manzanillas, vendiendo dulces, que ya no se puede ni caminar en la ciudad de La Paz, que en realidad están ahí porque quieren, debe ser, porque la pobreza, según la CEPAL, habría disminuido. Yo creo que eso es un discurso que ni los que lo dicen se lo creen, con toda franqueza, porque a raíz de la pandemia, y ese es un elemento que por una hidalguía mínimo tenemos que incluir en el análisis, el gobierno de la señora Áñez pues padeció la pandemia, ¿no es cierto? Eso no es su culpa de ella ni la culpa de nadie. Bueno, a raíz de la pandemia se cerraron muchísimas empresas, se cerraron muchísimas fuentes de empleo de la gente, y se tuvo que reconvertir la economía, y esa fue la razón principal. Es muy poco hidalgo no mencionarlo cuando uno hace un análisis de la situación. Y por último, concluyo con ese tema. Nadie defiende los errores que cometió la señora Áñez, que son muchos y que criticamos en su momento. Lo que se defiende es su derecho a no ser linchada. Todos tenemos un derecho a no ser linchados, y un expresidente constitucional, hasta García Mesa, tuvo derecho a un juicio de responsabilidades, a ser tratado dignamente. Lo que se defiende es que si vienen unos diputados españoles puedan acceder a hablar con la señora, es lo único que se pide, porque no poder hablar con ella es una violación de sus derechos humanos y de su dignidad. Eso se defiende. Si el gobierno de la señora Áñez cometió actos de corrupción, me parece pésimo, deberían investigarse. Si se hizo, si ocurrieron los casos de se sacaba sin cárcel, que se investigue, pero que se investigue pues objetivamente, seriamente, no al estilo de la justicia a la que nos tienen acostumbrados, que consiste en discutir, que discute don Evo Morales y sus amigos cocaleros, si van a linchar con una pita, con un alambre, o si van a despeñar a alguien de un despeñadero. Eso no es justicia, eso es linchar a la gente. Eso es lo que se defiende en el caso de ella y en el caso de los policías, de los militares, de los jóvenes a quienes se está hostigando en Cochabamba, del señor Pumari, etcétera, etcétera.
Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Sus últimas puntualizaciones para cerrar este punto, señora Marcela Rebollo. Sí, una primera aclaración a Jerjes. Es que jamás el Movimiento Sin Miedo pidió la vicepresidencia al MAS, ¿no? Le han contado muy mal la historia, le han contado un chisme inventado por alguien. Dejó claramente establecido que el Movimiento Sin Miedo rompió con el MAS porque se debilitaron la relación cuando Evo Morales pretendía que se constitucionalice la reelección indefinida. Y podemos dar fe, y lo hemos dicho en todos los lados, que esa era la base de una ruptura, porque el Movimiento Sin Miedo no iba a aprobar eso bajo ninguna circunstancia. La segunda razón de la ruptura tiene que ver con los signos ya graves de corrupción en el gobierno. Yacimientos fue una bomba que fue alertado por el Movimiento Sin Miedo al gobierno, otros espacios de corrupción, y ese fue el contexto en el que el Movimiento Sin Miedo salió de la alianza del movimiento con el movimiento al socialismo. Fue una alianza que duró en su momento más claro, más luminoso, pero que rápidamente reprodujo las viejas prácticas del sistema político boliviano, que fue corrupción, patrimonialismo, amiguismo para la asunción de las responsabilidades públicas, y esto que hoy estamos viendo es la confusión del espacio político partidario con el espacio institucional del Estado. El Movimiento Sin Miedo tuvo una gran, y tiene los que seguimos militando en una izquierda democrática, y subrayo lo democrático como un valor fundamental, hemos tenido claros las razones y los objetivos con los cuales hicimos la alianza y las razones por las cuales salimos. En ningún caso fue una pretensión de vicepresidencia. Entonces, dicho esto, yo creo que tanto la alocución de el diputado como de Eduardo Siles ratifican mi posición. Cuando los partidos grandes, chicos, pierden la perspectiva política y se encarnan en la pelea del poder y del control del aparato del Estado, están destinados a dividirse, porque han perdido el horizonte histórico, han perdido el fondo histórico de su razón política, y la consecuencia es la confrontación interna, que puede pasar, por supuesto, por espacios de deliberación, posiciones diferenciadas, etcétera, etcétera, pero un partido tiene espacios para resolver eso. No son esos, y lo puedo decir como una militante de muchos años de partido político, que un partido no se divide porque hay ideas diferentes. Un partido político, cuando hay ideas diferentes, tiene espacios para resolver. Y eso ha hecho el movimiento al socialismo durante varios años, cuando se ha mantenido unido, etcétera, etcétera. El pacto de unidad, sus congresos han sido los espacios donde se resuelven las visiones diferentes sobre un proyecto histórico. Pero cuando eso se reduce a diferencias personales, a disputas de liderazgo, cuando sobre todo ya no tienen ideas que generen esperanza, una nueva narrativa sobre la situación del país y sus soluciones, cuando se exacerban viejas prácticas, cuando se quedan en un modelo que está degenerando la vida de este país, cuando simplemente estamos viviendo de renovaciones del pasado, de pensar lo hicimos así, y pensar que se va a reproducir por generación espontánea. Están realmente perdidos sobre las tareas urgentes de este país.
Nos dice que en la CEPAL, y yo estuve de parlamentaria justamente con la representante de la CEPAL entonces, y nos habló del 13% que había salido de la pobreza extrema en el país, ¿no? La señora de la CEPAL entonces no sabía cuál era la fuente, porque si el país se acuerda, y estamos a puertas del censo, en este país no hay transparencia en los datos. Entonces yo le pregunté cuál era su fuente para decidir que más del 13% del país había salido de la pobreza extrema y moderada. Obviamente la señora me dijo el estudio de trabajo y de hogares, se llama así, la encuesta de hogares se llama así. Pero yo le dije, señora, hace 2 periodos que no se hace esa encuesta. O sea, aquí está hablando de que Venezuela, Ecuador, habían renovado su encuesta de hogares, que es la encuesta que mide la pobreza, tu tiempo de trabajo, en qué trabajas. Es una visión del censo, pero totalmente desagregado, ¿no? Si tú trabajas 2 horas, si tú trabajas formal, informal, cuánto te pagan, etcétera, etcétera. Y ella no supo responderme sobre la fuente. Pero inmediatamente se hizo la discusión en el Parlamento y quedó claramente establecida algo que es grave y que hoy lo estamos viviendo. ¿Qué es lo grave? Hay una población que sale, ¿no? Sale con datos en ese momento no consistentes ni fuentes probadas, sale el 13%. Vamos a asumir que sí salió el 13% de la pobreza extrema. Pero ¿saben cuál es la siguiente conclusión de la CEPAL? Que sale y que puede volver a la pobreza extrema esa población y otra población mayor. ¿Por qué? Porque Bolivia no tiene la estructura económica, productiva, para sostener a esa población en la medida en que el modelo se mueva, ¿no? Es decir, hay una pequeña inflación, esa población tiene riesgo de volver porque no tiene trabajo estable, porque no tiene educación, porque no tiene acceso a la salud, porque no tiene oportunidades. O sea, de nada sirve sacar a la gente de la pobreza extrema y pobreza moderada con bonos cuando sabes que eso no es sostenible, ¿no? Y hoy, con la pandemia, con la crisis mundial, estamos viendo la falta de oportunidades para la juventud, la falta de oportunidades para la población que ha perdido su trabajo, producto del cierre de fábricas, producto del cierre de industrias e instituciones de servicios en nuestro país, y hoy tenemos una gran población entrando masivamente a la economía informal. Yo creo que en política, y los políticos, es muy fácil autoengañarse. Muy fácil autoengañarse porque no tenemos la capacidad, especialmente quienes están en el oficialismo, quienes están con la responsabilidad de decirle claro al país en qué situación económica estamos. O es que ya se han entrado a una cápsula tan cerrada que ya no ven la necesidad de la gente de clase media profesional. No estamos hablando solamente de la población vulnerable porque no tiene condiciones materiales suficientes para encarar y desarrollar sus capacidades, sino porque hay profesionales que no encuentran, que no hay opciones, y de eso estamos hablando, de la reproducción de una economía monoproductiva que no da oportunidades y que no encontramos
más allá del discurso del MAS, más allá de edulcorar su discurso con datos supuestamente internacionales, cuando en realidad la CEPAL hoy ha sacado un informe mostrando su preocupación sobre la vulnerabilidad y el riesgo del déficit fiscal que están viviendo todos los países de América Latina por estos varios factores internos y externos que nos está tocando vivir. Muy bien, le agradecemos a la señora Marcela Rebollo. De esta forma estamos cerrando el primer punto de diálogo en Panamericana. Nos vamos rápidamente al segundo punto, que tiene que ver con otro tema. Ni duda cabe que existe preocupación en la ciudadanía acerca de este hecho que ha generado consternación por la forma en cómo se produjo. Es una suerte de ejecución de 2 policías y un voluntario en la región de Porongo, en el departamento de Santa Cruz. Y esto ha llamado la atención porque, además del hecho en sí mismo, están surgiendo nuevos elementos que hacen y generan interpretaciones también un tanto diversas respecto a lo que realmente ha ocurrido y cuál sería el sumum, cuál sería el fondo del asunto. ¿Por qué definitivamente se producen este tipo de hechos? ¿Cuál es la facilidad con que la gente puede dotarse de armas y sin ningún temor ejecutar a oficiales de la policía? Estamos llegando a un momento en que nuestro tema de seguridad sin duda está generando muchos cuestionamientos y se teme que se llegue a realidades de otras naciones que ya en las que este tipo de situaciones son comunes. Vamos a darle la palabra al diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, para abordar de lleno este segundo punto en el programa. Adelante, diputado Mercado. Gracias, pero 2 temitas solamente aclarar, ¿no? Que adelante. Es cierto que yo no había nacido cuando hablaba de algunas cosas, pero gracias a Dios y a que me gusta mucho la lectura, conozco la historia política y económica de mi país, incluyendo la Guerra Federal, que no eran 2 indígenas los que se prestaban, mi querida diputada, era el general Pando con el presidente constitucional Severo Alonso Fernández, y no, ninguna indígena, eran dos élites que se peleaban el control en ese momento de la economía, la élite de La Plata y la élite del estaño, ¿no? Y por medio, claro, estaba el tema de la capitalía y todo aquello. Aquí se ha dicho que no se ha hecho nada. Se ha dicho que no se ha hecho nada, ¿no? Que no se ha hecho nada. Yo quiero recordarles algunas cifras de memoria. En 2005, cuando ganamos aplastantemente por el fracaso del modelo anterior, encontramos un país con cerca del 60% de pobres. 10 personas nos sentábamos a la mesa, 6 pobres. Y de los 10 sentados a la mesa, 38, 3.8, que es el 38%, con hambre, no tenían comida suficiente. Eso se logró bajar la pobreza moderada hasta el 35% y la extrema pobreza hasta el 11%. Y es cierto, y no es solamente en Bolivia, que hay un quintil que queda vulnerable. Eso es normal en todas partes cuando se saca a la gente de la pobreza. Por eso, también es que con el nefasto gobierno que se defiende mucho de Yanine Áñez, empeoró la pobreza extrema y la pobreza moderada. Por las malas políticas, no fue solamente la pandemia, fue por las malas políticas implementadas. Ya a finales del año 2019 había una desaceleración terrible, y con la pandemia obviamente que se fue todo al diablo, ¿no? Y se exacerbó eso. Esos que estaban justamente más vulnerables cayeron nuevamente en la extrema pobreza y la pobreza moderada, pero fueron mínimos comparado con todo lo que se había reducido. Por eso es que también ya estamos sacando a esos que cayeron, llevándolo nuevamente a quintiles superiores. Un tema que se ha dicho que no se hizo nada. Quiero recordarle que cuando en 2006 nos hicimos cargo del gobierno, más del 10% de la gente no tenía empleo. Eso se redujo al 4.8%. Con el gobierno y la pandemia de Yanine Áñez, se subió al 11.8%. Hoy, según datos internacionales, bueno, hay unos compañeros que prefieren creerle a los chismes de los medios o de algún político de turno antes que los organismos internacionales. Esa es su decisión. Yo personalmente confío en los que llevan las estadísticas oficiales, y hoy estamos levemente por encima del 5% del desempleo. Más de 1.200.000 personas ya han recuperado su empleo. Quiero recordarles, querido Chichi, que en 2006
apenas el 67% de la gente tenía energía eléctrica del país. Hoy estamos con un 95%. Quiero recordarle que apenas teníamos 1098 kilómetros de carreteras. Hoy vaya a darse una vueltita, salga de La Paz, Oruro, vaya a Cochabamba y vea las dobles vías, vaya al Beni, vea la integración en el Beni. ¿Ah? ¿Cuánto? 6.000 kilómetros de carretera construido. O sea, y no se hizo por obra y gracia del Espíritu Santo, que por supuesto ayudó, ¿no? Diosito nos ayudó, también hay que reconocer eso. Y ahí siempre vamos a encontrar, la capitalización fue un fiasco, fue un robo a mano armada que se le hizo a este país. Se regalaron nuestras empresas estratégicas a precio de gallina muerta. Nos mintieron que había supuestamente 27 TCF de gas. Mentira. Se hizo la auditoría y apenas había cerca de 9.9 millones de TCF. ¿Por qué decían las empresas que habían descubierto? Porque Yacimiento había descubierto en los años 80 y tapaban los pozos porque solamente el gas no nos servía en esa época, buscábamos petróleo. Lo que hicieron las capitalizadas fueron ¿qué? Ir a abrir esos pozos y por supuesto ganar ingentes sumas mintiéndonos con las reservas y que sus acciones suban por supuesto en el mercado internacional. De Yanine Áñez, señores, el pueblo quiere memoria, el pueblo quiere justicia. Y el proceso que se le ha instaurado no es por los hechos cuando era presidente, ¿ah? Ha sido por los hechos antes de ser presidente. Y un ciudadano común y corriente, de acuerdo a la Constitución y las leyes, no merece un juicio de responsabilidades. Ya comparado con otros dictadores como Banzer y Mesa, sí, porque se los enjuició por los hechos suscitados durante su gobierno. Y por más que eran dictadores, tuvieron derecho a un juicio de responsabilidades. Cuando llegue el caso de Sacaba, Sencata y los otros asesinatos y delitos, porque no fueron errores cometidos, fueron actos delincuenciales que cometió, ahí veremos y analizaremos si corresponde el juicio de responsabilidades o la vía ordinaria. Pero antes de ser presidente no correspondía. La violencia es lamentable, por supuesto, lo que ha pasado en Porongo. Yo quiero hacer llegar mis pésames y condolencias, por supuesto, a la familia de los sargentos que fueron acribillados ahí, igual que el voluntario, y quiero felicitar a la policía. Olano y Chávez eran justamente los sargentos, y quiero felicitar a la policía porque en menos de 24 horas han arrestado a Misael Nayer, aparentemente el principal responsable, porque le han hecho la prueba de guantelete y ha dado positivo. Ojalá, exigimos e insistimos en que se aclare las razones por las cuales se dio, que se aclare quiénes son los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Y la violencia obviamente es reprochable desde todo punto de vista. Yo estoy preocupadísimo. En los últimos tiempos hemos visto el caso, por ejemplo, de ese niño abusado en Yapacaní. Estamos viendo cuántos feminicidios, infanticidios, y tenemos que tener políticas muy claras al respecto, ¿ya? Tiene que encontrarse a los culpables, tiene que encontrarse sus vínculos y tiene que castigarse como corresponde. Por cierto, al señor Nayer se le ha iniciado ya los procesos correspondientes por asesinato, asociación delictuosa y también por portar ilegalmente armas de fuego. Ahora habrá que ver nuevamente que la policía, la fiscalía haga su trabajo como corresponde y no nos dejemos llevar también nuevamente por chismes. Ahí salió un periodista diciendo que había una llamada telefónica a un alto miembro supuestamente de la FELCB, o de la FELCC, perdón. Yo me he tomado el trabajo de investigar si es verdad que hubo una llamada y ha desmentido el ministro en persona de que hubiera habido esa llamada telefónica. Sin embargo, creo que tiene que hacerse un proceso y tiene que lucharse contra esos clanes familiares que tenemos involucrados en actos delictivos de cualquier índole. Bolivia lamentablemente es un país de paso, no es secreto que aquí transita droga del Perú hacia Brasil y por supuesto hay emisarios que están aquí en nuestro territorio. Por eso es que nosotros venimos insistiendo, y antes de venir aquí, esta es una reunión con la Cancillería, que tengamos una política justamente de frontera, una política donde el que llegue a la frontera a Bolivia sea recibido con toda la ley como corresponde, si viene a hacer turismo, si viene a hacer inversiones, pero los delincuentes que lleguen a Bolivia deben ser frenados en la misma frontera, porque los problemas fronterizos, los ilícitos de frontera, luego vienen a saldar cuentas en las ciudades y se ven muchos casos como este u otro que han sido acribillados. Entonces hay que trabajar duro, pero también hay que aclarar un tema.
la percepción que están sembrando los medios en Bolivia de una altísima delincuencia, creo que también tiene mucho que ver con esto. Si analizamos las estadísticas, Bolivia es un paraíso, y lo decía aquí nuestro amable periodista, cuidado que lleguemos a los niveles de otros países. No hemos llegado a los niveles de otros países, ni vamos a llegar, espero, ¿ya? Todavía Bolivia sigue siendo uno de los países más pacíficos de toda América Latina, de Sudamérica en particular, y creo que tenemos que luchar para que sigamos siendo así de pacíficos y que se eviten este tipo de eventos. Yo personalmente estoy tremendamente preocupado por los actos de feminicidio, magnicidio y la acribillación que han sufrido estos policías y este voluntario. Esperamos noticias que en los próximos días tenga y se caiga con la máxima pena a los culpables, insisto, de cualquier índole y de cualquier filiación o familia que venga, que no se oculte nada y que la ciudadanía conozca, por supuesto, los detalles de este lamentable hecho. Muchas gracias, diputado Jerjes Mercado. ¿Qué dice usted en este segundo punto, don Luis Eduardo Siles? Bueno, dos puntitos que don Jerjes confirma, ¿no es cierto? El primero confirma de que la ley en este país se aplica discrecionalmente a la opinión y a la carta en base a un menú que deciden los del oficialismo. Él ha dicho que vamos a ver si Yanine Áñez tiene derecho a un juicio de responsabilidad. Eso no lo define usted, amigo Jerjes. Y usted, yo sé que usted estudió en la Unión Soviética y ahí probablemente tenían un sistema jurídico muy alejado a lo que es del occidente, pero usted no decide si ella tiene derecho a un juicio de responsabilidad. Eso está en la ley. Ella, como es presidente constitucional, tiene derecho a un juicio de responsabilidad, que no es un juicio de privilegio. A García Meza igual lo han condenado a 30 años con un juicio de responsabilidad. Y lo segundo, usted me ha dicho que nos dice que al señor Naya lo van a imputar por uso de armas, por asesinato. Este señor es el esposo de la hija del narcotraficante Lima Lobo, que está preso en Brasil por narcotraficante. Este señor tenía unas casas en Santa Cruz que usted conoce porque es de allá el tamaño que las tiene, que no las puede tener de un origen lícito. Por Dios, aquí se está encubriendo el narcotráfico al no imputar a este señor por esos cargos, como de la misma manera al coronel Dávila no lo han imputado sino por ganancias ilícitas. Por Dios, estaba escapándose disque y ahí lo han agarrado. Por favor, o sea, no nos autoengañemos, como dijo aquí nuestra amiga Marcela Rebollo, porque inducimos en autoengaño generalizado al país. Francamente, yo me estoy cansando, nos estamos acostumbrando a hablar de muertos y de luto y de dolor en este país. En un anterior programa, hace no muy poco tiempo, hablamos de los estudiantes asesinados, ahora hablamos en Potosí, ahora hablamos de los policías asesinados. ¿Cuál es el origen de este tema de la policía? Yo creo que son dos. El primero es que la policía se ha ido desinstitucionalizando durante estos años. Primero la usaron en el 2003 para crear los conflictos que usted mencionó, para enfrentarse con el ejército, y luego la mayoría de los SARES de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el señor Sanabria, el señor Nina, el señor Rojas, el señor Dávila, el señor Gonzalo Medina, todos pues han estado involucrados en situaciones de negociados, de encubrimiento, de complicidad con el narcotráfico. Y la policía ha ido cayendo en una situación en la que ha estado involucrada con diferentes instancias de narcotráfico. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos hacernos a los sonsos, por no decir otro tema, y no ver lo que es obvio. Este es un proyecto político basado en la coca para cocaína del Chapare. En el Chapare, la cocaína que se produce con la coca que está ahí. Esa coca no sirve para mascar. Esa coca no va al mercado legal de nada. Eso ha sido reconocido por la misma gente del movimiento socialismo. Todo este proyecto que nos contaron que íbamos a producir champú de coca, chicle de coca, tragos de coca, harina de coca, todo eso no resultó. La coca va al narcotráfico a producir droga y la droga crea estas cosas. Y como ya lo dije, en el último gobierno del señor Morales se legalizó, se duplicó las hectáreas de cultivo de coca. Entonces, ¿por qué nos puede sorprender que el resultado sea este? Este pues el resultado de hacer eso. El resultado es que se ha dejado que el narcotráfico dirija la economía del país, o sea, oriente hacia dónde va la economía, destruye el medio ambiente,
pueden entrar ahora a las áreas protegidas, destruye la policía, destruye las instituciones, destruye la justicia, hasta destruye la política. Es decir, el narcotráfico se ha vuelto un nivel de actividad que es absolutamente generalizado en el Oriente, en el Occidente. En ese sentido se puede decir que se ha democratizado y que marca la línea de lo que ocurre en este país. Es decir, estos nombres de los zares de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico no me lo estoy inventando, ¿no? Todos ellos han estado involucrados en sus negociados en el tráfico ilícito de drogas. Por lo tanto, ahora se va a ver qué es lo que ocurre con la imputación que se haga con el señor Nayar. Si el señor Nayar es imputado por las cosas que usted dijo y no se menciona el tema del narcotráfico, si no se menciona que está vinculado familiarmente a un clan de narcotraficantes, nos están pues mareando la perdiz, o sea, nos están haciendo la burla de nosotros. Por lo menos esos nombres que mencioné antes acabaron en la cárcel, o el señor Sanabria está en Estados Unidos, los otros están en la cárcel. No, ahora se encontraron una forma más hábil, que es no imputar de lo que tienen que ser imputados a estas personas y hacerse a los OPAs, digamos, y no condolerse de los casos de la gente que se sacrifica en este desorden y en este desmán que se está haciendo de la lucha contra el narcotráfico. Los problemas reales de la policía, la corrupción, los sueldos, la formación, todos los problemas que la policía puede llegar a tener y que hay que encarar, eso no se habla nunca, ¿no es cierto? Eso no se encara nunca, eso se posterga siempre. Pero la verdad es que tenemos ahora una policía que no puede ni siquiera asegurar su propia seguridad. Si los policías no pueden evitar que los maten, entonces ¿cómo van a defender a los ciudadanos? ¿Cómo van a defender a las personas si no pueden defenderse ni ellos mismos? Esto es grave, esto es triste, y después se ofenden cuando se dice este lugar se parece a México. Este es un tema, un cáncer que está en toda América Latina, y lamentablemente uno de los lugares centrales de esto es Bolivia. Este no es el único caso de violencia, ya han habido otros, no es el único caso de inseguridad, han habido muchos otros, y lo estamos banalizando, lo estamos frivolizando. Aquí no pasó nada, metámosle nomás, sigamos plantando coca, sigamos siendo tolerantes con el narcotráfico, y vamos a ver, Dios nos libre, lo que va a ir ocurriendo en nuestro país. Muy bien, ahora le damos paso a la señora Marcela Rebollo para que dé cuenta también de este segundo punto en el programa. Adelante. Lo que ha pasado con la ejecución de los dos policías y del voluntario nos ha conmovido a todos. Nos ha conmovido a todos, no solamente por las circunstancias, porque se trata de dos funcionarios públicos, de dos miembros de la policía llamados a proteger la seguridad interna de nuestro país, llamados a responder ante la inseguridad ciudadana de todo tipo. Pero lo que vemos es una policía humillada en el cuerpo y la vida de estos dos oficiales. Lo que vemos es una policía totalmente vulnerable a el crecimiento de las consecuencias del narcotráfico. Se decía hasta hace unos 10 años que cuando el narcotráfico tomaba parte de la sociedad, cuando tomaba carta de ciudadanía y presencia, estábamos hablando ante un Estado fallido. Estudios mayores, más profundos, han dado cuenta que no puede haber Estado fallido, porque se hablaba de un Estado fallido cuando se hablaba de ausencia de Estado, y entonces los narcotraficantes se tomaban territorios, ponían sus propias reglas y normas. Pero está comprobado por la experiencia colombiana y mexicana que estamos hablando de estados penetrados. No hay estado fallido, hay una penetración sistemática del narcotráfico con
instituciones tan importantes como la policía, la justicia, y puede ser verdad, y el diputado Jerjes ha podido investigar si hubo esa llamada o no hubo esa llamada, porque no sabemos, porque la policía en todas sus declaraciones ha dado cuenta de que no conocen los celulares, que no pueden hacer la triangulación, no pueden hacer el flujo de llamadas. El señor Nayar ha dicho que no tiene celular y no sabe dónde lo ha perdido, no tiene WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero de lo que estamos hablando es de las señales inequívocas de la cultura del narcotráfico que este señor nos ha mostrado a plenitud. ¿Cuáles son esas? El bravucón, que fruto del poder que va adquiriendo es capaz de hacer una ejecución en vía pública. Primera señal inequívoca de que nuestro Estado y nuestra sociedad está tomada y está penetrada por el Estado, por el narcotráfico. Tiene a la policía como una fijación, ¿no? Porque saben que no pueden tomar toda la policía, saben que pueden penetrar una parte de la policía, y aquí Luis Eduardo ha dado cuenta del nombre de los diferentes jefes de la lucha antidroga que estaban involucrados en la droga. Entonces, ¿qué otra señal más necesitamos de que parte de la policía está penetrada? Pero además, ¿qué pasó en la época de Escobar en Colombia? Entonces, Escobar ofrecía, ¿no? Pablo Escobar ofrecía 1 millón de pesos colombianos a quienes maten a un policía. En esa incapacidad de tomar totalmente a la fuerza policial, porque eran con los que se enfrentaban unas temporadas más que otras. La policía es un objetivo del narcotráfico, ¿no? Tanto, si no la toma, la pretende eliminar. Otra expresión del narcotráfico, esas propiedades, esos intentos de tener zoológicos privados, esa superficialidad de la vida, esa capacidad de ajusticiar, hacer justicia por propia mano. Señores, aquí vamos a entrar entre los linchamientos de una población pobre, incapaz de defenderse de los robos y asaltos, y vamos a tener, por otro lado, narcotraficantes haciendo justicia por propia mano, ¿no? Esos son signos inequívocos del micropoder que empieza a tomar carta de ciudadanía y poder en la sociedad por parte de los narcotraficantes. Evidentemente ha crecido su poder, esa es otra muestra. Está empezando a afectar las relaciones sociales. ¿En qué se muestra esto? En que la sociedad empieza a entender que esa es la forma de resolución de los problemas. Entonces, ha crecido algo que a nosotros se nos pasa permanentemente y no lo marcamos, que es la crueldad de la violencia en nuestra sociedad. Otro signo claro e inequívoco de la penetración del narcotráfico en nuestra vida cotidiana y en las instituciones. Ese signo en el que los jóvenes se sienten, este hombre no tiene más de 31 años, ¿no? Él ha dicho que es 31 años y es poseedor de haciendas, de 3 haciendas, tiene una avioneta, tiene una cantidad de movilidades a su nombre, movilidades alquiladas, tiene guardaespaldas colombianos. ¿Qué más podemos, qué otra señal de lo que no sea coherente con la cultura del narcotráfico posicionado, instalado en una sociedad?
¿En qué estado y qué nos ha mostrado esto que ha conmovido a toda la sociedad? ¿No? Que han conmovido. Yo me pongo en el lugar de estas madres, mujeres, hijos de estos policías y de las otras víctimas del narcotráfico cotidiano en nuestro país. Se llama degradación de la vida. Porque ¿qué nos va a enseñar? ¿A qué estado nos va a meter? A que la vida no vale nada en este país. A que la vida puede ser liquidada en horas de la tarde, en presencia de gente, con humillaciones y con crueldad cada vez más grande. Entonces, ¿qué se están degradando las instituciones democráticas? Porque ya hemos conocido candidatos, tanto en la lista de varios partidos, que tenían cuentas con la justicia por temas de narcotráfico, ¿no? Tanto en partidos de la oposición, también en partidos, en las filas del MAS. Estamos conociendo a partir de la siembra de la coca, esta degradación ecológica en nuestro país, la degradación de la justicia. Cada vez vamos a ver parlamentarios puestos por el narcotráfico. Vamos a ver esta penetración en la cultura cotidiana. Vamos a ver esta cooptación de gobiernos municipales, porque es el gobierno que mejor pueden controlar. Vamos a ver esto que las mujeres estamos viendo en este país, que es la trata y tráfico de blancas. Vamos a ver la trata y tráfico de menores. Vamos a ver la prostitución generalizada en estos lugares donde hay cierta libertad para el intercambio de coca y cocaína. Vamos a ver esta conexión con otro tipo de actividades como el contrabando, el tráfico de armas en nuestro país. De eso estamos hablando, de la degradación de la vida. El país no puede mirar de palco cuando se está erosionando las bases mínimas de la convivencia pacífica. Esto no es un hecho aislado. Esto tiene señales inequívocas de que la actividad del narcotráfico ha penetrado la vida cotidiana, y no es el único caso. Casos de sicariato, casos de ajustes de cuenta en las calles, estamos viviendo permanentemente, y esto está influyendo en la gravedad y la crueldad de la violencia que estamos viviendo, cuyas víctimas, entre otras, somos las mujeres y son los niños que son parte de este tráfico de personas. Muy bien, muchas gracias, señora Marcela Rebollo. Estoy viendo los rostros de nuestros invitados con algunos criterios. Vamos a permitir de 2 a 3 minutitos a lo sumo para hacer algunas puntualizaciones sobre este tema, y luego nos vamos al último tema de diálogo en Panamericana. Diputado Jerjes Mercado. Yo plenamente de acuerdo en que este flagelo del narcotráfico es realmente lamentable y que hay que luchar contra él desde todos los puntos de vista posibles. Pero lo que quiero recordarles es que no es de ayer ni es de hoy. Hay que hacer una lucha constante. Hablaba, por ejemplo, la exdiputada de Pablo Escobar, años 80. ¿Quién era su hombre fuerte supuestamente en Bolivia? Roberto Suárez. Roberto Suárez Gómez en esa época financió el golpe de Estado de García Mesa, financió al gobierno a través de Arce Gómez. Fíjense cómo penetra, cómo es poderoso el narcotráfico, que penetra distintas instancias. Ha hablado de asesinatos. Quiero recordarle nuevamente, y no es por echarle el tema a Chichi, finalmente no tiene nada que ver con lo que pasó entonces. A un diputado, los narcotraficantes se animaron a matarlo, a Edmundo Salazar, el año 1986, porque él denunciaba el caso Huanchaca. En plena avenida de Santa Cruz lo abalearon. Lo mataron. ¿Para qué? Para que no muestre las pruebas de la concomitancia del gobierno de esa época con el narcotráfico, con la DEA que dirigía la pichicata en Huanchaca para financiar los contras. Y su esposa, que paz descanse también, no claudicó en su lucha y también fue asesinada por el narcotráfico. ¿Qué quiero decirle, mis compañeros?
que lamentamos esto, pero no quiera venir a decirnos que es ahora. O sea, el narcotráfico trajeron los gobiernos anteriores aquí, convivieron con él y he dado nombres. Hablaba del SAR antidroga, el ministro de gobierno pues tiene que ser el que cabece la lucha contra la droga, y de su despacho salieron las órdenes para que salgan los aviones cargados de Pichicata a Lima. Entonces, esos temas también hay que tomarlos en cuenta. Hay que luchar contra esto, pero hay que recordar que no es de ahora y probablemente no podamos agotarlo mientras se mueva tanta plata, ¿ya? Y ahora, a este señor Nayer, si vale la pena llamarle señor, se lo ha imputado. Pero Chichi, usted sabe que cuando se imputa una persona hay un periodo preparatorio, cuando se inicia un proceso hay un periodo preparatorio para la imputación, y en ese periodo se identifican cuáles son los delitos por los cuales se lo puede imputar. Hoy no se lo ha encontrado con droga, hoy se lo encontró con el guantelete que había disparado y se cree que es el asesino y que tiene una asociación delictuosa. El hecho de que su pariente, y no lo defiendo, sea narcotraficante no implica que él lo sea. Podríamos dar casos en los cuales los parientes han estado involucrados en cuestiones y no por eso los que estamos aquí vamos a ser culpables. Entonces, será la fiscalía, y ahí sí exijamos y monitoreemos y fiscalicemos para que los indicios que se ven, porque es cierto, nadie tiene semejante propiedad a menos que hubiera heredado una fortuna, no sé cómo, ¿no? Los que trabajamos honestamente y humildemente jamás vamos a tener semejantes cosas. Entonces, habrá que iniciar un proceso, por lo menos por enriquecimiento ilícito. ¿De dónde? La investigación. Y ahí se atarán los cabos y se verá si está involucrado en el narcotráfico o no. Pero de momento, yo creo que lo principal es que en menos de 24 horas está detenido, está aprehendido. Lo segundo es que está siendo procesado, imputado, ¿ya? Y obviamente que se amplíen los delitos una vez que vayan surgiendo los indicios o las pruebas correspondientes, ¿ya? Aquí yo quiero remarcar que la policía ha cumplido un rol importante y todos somos corresponsables de que el narcotráfico desaparezca. Yo me acuerdo cuando sucedió, ¿por qué me acuerdo de Huanchaca? En Santa Cruz, en los años 80, hasta el padrino del patrono del pueblo era un pichicatero, el padrino de la promoción, el padrino de la, no sé, pues ya de todo. Cuando sucedió eso, nos golpeó tan fuerte que ya por lo menos hubo crítica social. Ya no quería ser compadre de pichicatero como era antes. Entonces también nosotros podemos hacer muchas cosas para evitar que ese flagelo nos llegue. Una cuestión es lo que se puede hacer de la justicia, otro lo que se puede hacer desde la crítica social finalmente. Creo que ahí tenemos que aprender también nosotros al delincuente, al corrupto. No lo invitemos pues a nuestra fiesta, ¿no? Aquí no hay corruptos notables en La Paz. Mira, y los recibíamos como si fueran héroes, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Puedo dar nombre, Chichi? ¿Es verdad o es mentira? Entonces, eso también tiene que haber, ¿no? Creo que es un problema de la casa, de la iglesia, de las escuelas, de todos los ámbitos. Pero por supuesto los hacedores de justicia y los que estamos en función tenemos más responsabilidad de luchar contra ese flagelo. Muy bien, ¿qué dice usted, don Luis Eduardo Siles? Por favor, un par de minutos para concluir este tema. Yo creo que no nos podemos tapar el sol con un dedo ni autoengañar. Insisto, yo también recuerdo el caso de don Edmundo Salazar, lo conocí, era mi amigo, que era mucho mayor que yo, pero efectivamente él murió por defender, por investigar. También recordamos en tiempos más cercanos el caso de don Roger Pinto, ¿no? Estuvo 2 años en la Embajada del Brasil asilado, porque él decía tener pruebas y documentos del involucramiento del gobierno y del señor Morales con el narcotráfico. Y los brasileros le creyeron, si no, no lo hubieran tenido asilado durante 2 años ahí, y después murió también en circunstancias sumamente extrañas. Yo entiendo que no tienes que invitar a las fiestas a tus amigos de mala reputación, por supuesto, pero más importante que eso yo creo que es no legalizar 20.000 hectáreas de coca que van a la producción de droga. No habría la droga, no habría el narcotráfico si no hubiera la coca. A nosotros nos autoconvencimos de que coca no es cocaína, y ahora hay coca machucada, que es una coca procesada con ciertos grados de cocaína que no pasarían un test antidoping, por ejemplo. Si un futbolista consume coca machucada en cualquier parte, no puede jugar porque se considera que tiene droga en su cuerpo. Bueno, hay coca machucada en cada esquina de Santa Cruz de La Paz y Cochabamba. Junto con los dulces hay coca machucada. Antes no era así. Había coca solo en un lugar donde los que querían consumir coca
iban allá en el caso de La Paz, por la casa de La Paz, por la calle Murillo, y compraban. Ahora se ha generalizado. Yo he visto el otro día en Santa Cruz, uno de los que dirige a los aviones, con sus palitos que dirigen los aviones para que se parqueen, con su bolo de coca, querido amigo. No, eso está mal, eso está mal. Eso está totalmente mal. No está en sus plenas capacidades ese joven para dirigir un avión con su bolo de coca. O sea, eso en La Paz en realidad no se ve mucho, porque en La Paz la gente consume coca, pero en el ámbito del contexto tradicional, en fin. Entonces, por ahí también hay que ver. Ahora, yendo al caso del general, del señor Nayer, cualquier otro detenido quisiera tener a un general comandante de la policía que diga que no es narcotraficante en una conferencia de prensa. O sea, ¿por qué se permite esas declaraciones, ese prejuzgamiento, ese eximirlo de toda responsabilidad? De antemano, el comandante general de la policía. Esto es pues surrealista, y se suma a los indicios que señalaba Marcela, en el sentido de que las casas que tiene, los autos que maneja, los guardaespaldas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cualquiera que quiera googlear, o sea, que quiera investigar sobre dirigentes o autoridades del país, pero como las autoridades han sido estos años del movimiento del socialismo en su inmensa mayoría, y involucrados con narcotráfico o con sindicación, o que han sido acusados, lo puede googlear y los puede encontrar, ¿no es cierto? Desde Margarita Terán, desde toda la gente que en su momento estuvo acusado, sindicado de esto. Esto es un tema que está aquí, es cada vez más grande, y es como tener un elefante en un cuarto y no querer verlo. Y yo creo que la sociedad boliviana tiene que empezar a verlo, porque si no, esto lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Muy bien, para finalizar este segundo punto, señora Marcela Rebollo. Todo parece mostrarnos que se puede cumplir la sentencia de Filemón Escobar. Él en un momento dijo: el MAS ha entrado por la coca y puede salir por la coca, porque el descontrol de la coca va a penetrar gravemente la vida cotidiana y la vida política e institucional de nuestro país. La perforación que el MAS ha hecho de la justicia tiene consecuencias inmediatas, porque el MAS ha perdido, y todo lo contrario, se ha involucrado en la corrupción y en el tráfico de estupefacientes. El tener una justicia sin capacidad de investigar, sin capacidad de decirle al país la verdad sobre diferentes hechos, la consecuencia es esta: una justicia penetrable, una justicia perforada, una policía con grandes dudas. Tenemos grandes dudas sobre qué está pasando. Tenemos jefes antidrogas detenidos, ya lo hemos dicho. Y yo creo que hay que buscar soluciones. Si el gobierno efectivamente no está gestionando su gobierno con penetración del narcotráfico, tiene que dar señales fuertes. Y esa señal fuerte es los cambios institucionales en la policía, su capacidad de responder, de investigar y de encontrar con los responsables. Por supuesto, el sistema de justicia, si no da esa señal el MAS, la señal es absolutamente la contraria. Su fácil acomodo a todo lo que es corrupción y todo lo que es actividades ilícitas y delincuenciales en nuestro país. Y yo creo que debemos volver a discutir como país y como sociedad, como han empezado a discutir países como Colombia, la legalización de las drogas. La legalización de las drogas, que en algún momento fue parte de una agenda de discusión sobre los problemas estructurales de nuestro país, y que se ha callado en el último tiempo. Creo que debemos volver a discutir. Uruguay ha encarado en el caso de la legalización de la marihuana. Hay que conocer la experiencia, los resultados. Hoy
Colombia ha abierto ese debate de manera seria, documentada, con profesionales multidisciplinarios sobre lo que significaría una decisión de ese tipo. Creo que la alerta está plantada, no deberíamos esperar otro hecho como el que hemos vivido. Creo que como sociedad tenemos que darle un alto y tenemos que pedir cuentas a quienes están elegidos para darnos seguridad ciudadana. No está solo en Santa Cruz, como sabemos José Luis y diputado Justiniano, hay comunidades indígenas, hay comunidades indígenas, campesinas que están vinculadas al narcotráfico, hay territorios en el Beni, en Pando, La Paz, el Alto. Por favor, yo creo que toda la parte de las fronteras debe tener otro mecanismo, otra tecnología para detectar y sancionar, porque de otra manera estamos yendo hacia un camino de difícil y dolorosa reversión, difícil y dolorosa respuesta desde la sociedad y desde el Estado. Muy bien, le agradecemos a la señora Marcela Rebollo, dando cuenta también de este segundo punto. Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo vamos a solicitar a nuestros amables invitados este fin de semana disminuir notablemente su participación, por lo menos a 4 o 5 minutos, simplemente en tono de reflexión en el último punto, porque no da más para profundizar. Seguramente en otro momento va a merecer un tratamiento más profundo este tema, que tiene que ver con la elección del Contralor del Estado. Ayer decíamos, ya se ha iniciado el proceso o la etapa para la presentación de documentos de parte de los postulantes. Ayer viernes ya se ha iniciado esa etapa hasta el 8 de julio. ¿Qué dice usted, diputado Jerjes Mercado? Bueno, yo creo que es una muy buena noticia para el pueblo boliviano el hecho de que se hubiera dado inicio a la selección y designación del Contralor. Invito a las personas profesionales idóneos que sean bolivianos y tengan al menos 8 años de ejercicio profesional en ramas comerciales, auditorías, contables, derecho y ramas económicas, a que se presenten. Todos aquellos que no tengan ninguna imputación, que no hubieran sido militantes de alguna organización política por lo menos los últimos 10 años, aquellos que no hubieran sido autoridades electas por lo menos 10 años atrás, y aquellos que no hubieran ocupado cargos de ministros designados, que es la mejor muestra de que estamos buscando a una persona idónea, con las cualificaciones y experiencia correspondientes, pero también con la independencia y transparencia correspondiente. A que se presenten. Hoy se ha aperturado justamente el libro de actas para recepcionarlas a los postulantes, y tienen hasta el día 8 de julio para hacerlo. Hay una etapa de 9 pasos que vamos a dar, y al mismo tiempo convoco a la oposición a que depongan las actitudes de boicotear la elección y selección de profesionales en estos cargos tan importantes. Ojalá que la piensen mejor y no actúen como han actuado con el defensor del pueblo, que no han querido nombrar a la mejor hombre, al mejor hombre, a la mejor mujer. Ojalá que en este tiempo que se va el proceso de selección, de calificación, lo piense mejor, y a finales de agosto tengamos ya un contralor nombrado como establece la Constitución Política del Estado y las leyes, por 2/3 de votos del Parlamento, y que cumpla sus funciones independientemente durante 6 años. Eso es lo que yo le pediría a los bolivianos que se presenten, y a la oposición que deje de boicotear. La sociedad lo está mirando, y es importante que encontremos y dotemos a Bolivia de autoridades idóneas. Creo que eso es lo más importante, y ojalá que en esta temporada también reflexionemos y busquemos
los caminos adecuados para nombrar al defensor del pueblo, que también merece tener un titular y no un interinato. Muy bien, gracias. Le damos al diputado Jerjes Mercado. ¿Qué dice sobre este tema don Luis Eduardo Siles, tomando en cuenta el contexto? No hay 2/3 para llevar adelante este tipo de designaciones. Bueno, todos hemos visto la película El Día de la Marmota, ¿no es cierto?, donde el personaje se levanta todos los días y todos los días la misma historia y vive lo mismo, hasta que solo el amor, digamos, lo saca de la historia. En este caso, después del defensor del pueblo, donde vivió su historia, entonces, en el caso del Contralor, parece que vamos a vivir una historia similar, porque a juzgar por las declaraciones de las diferentes diputados, senadores involucrados, cada uno está atrincherado en su posición. Y un segundo tema que me parece importante es el siguiente: el gobierno de Inglaterra, de Reino Unido, cuando se pronunció sobre el tema de la señora Áñez y se pronunció sobre la justicia en Bolivia, dijo que estaban dispuestos a ayudar, a financiar, a apoyar una reforma de la justicia, pero agregaron esta palabra que me parece central: una reforma de la justicia de buena fe, de buena fe. Es decir, que subrayando un gobierno tan importante como ese punto, están diciendo que existen razones para pensar que aquí no hay buena fe. Y en el caso de esta elección, como de las otras, lo que tiene que haber es buena fe para poder llegar a término. Si ninguna de las partes la tiene o una no la tiene, obviamente no se va a alcanzar a los 2/3 y vamos a estar como el Día de la Marmota, viviendo lo mismo de siempre. Al ver el reglamento ya vemos, digamos, dónde está la avivadita, ¿no es cierto? El requisito número 18 dice no haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto. Ya no tenemos tiempo para volver sobre el tema, si era golpe o fraude, etcétera. Eso es ya una señal de que piensan utilizar ese tipo de recursos para descalificar a una persona que puede haber participado, por ejemplo, en el gobierno de la señora Áñez. Con tal motivo, si fuera una persona que tuviera los méritos, los requisitos, fuera un gran... No, pero ahí, como fue un gobierno de facto, que nosotros no creemos que lo fue, ni el mundo cree que lo fue un gobierno constitucional, pero con solo ese hecho ya descalificarían a esa persona, lo que a mí me parece demuestra que no es objetivo, ni es alcanzable una situación donde se muestren todas las cartas sobre la mesa y se pueda decidir con objetividad una persona que cumple esta función en forma permanente después de 16 años donde no se ha elegido una persona que cumpla con un requisito de envergadura ética y profesional mínimo. Obviamente, el Contralor es muy importante. El Contralor es el que controla que no se roben la plata de todo el país, a nivel de los municipios, de los departamentos, del Estado central. Es algo absolutamente vital. Y bueno, pero la esperanza es lo último que se pierde y esperemos de que se puedan poner de acuerdo oficialismo y oposición en este tema y dar una señal al país de que en algo nos podemos poner de acuerdo. Muy bien. ¿Qué dice usted, señora Marcela Rebollo, en este tema? Yo creo que el MAS no va a perder su decisión y la acción que ha desarrollado hasta ahora de controlar todas las instituciones del Estado, ¿no? Porque si así fuera, comprendería y llevaría adelante todas las modificaciones y todo lo que la Constitución dice. El artículo 213 de la Constitución dice con absoluta claridad que la Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Está en el acápite de las funciones de control y de defensa de la sociedad y defensa del Estado, ¿no? En el título quinto. ¿Qué significa eso, José Luis? Que una institución como la Contraloría no puede estar bajo el control del Ejecutivo, ni de ninguna otra institución del Estado. Son tanto la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría tienen la función de defensa de la sociedad civil. Y entonces, de los intereses de la sociedad,
En este caso, la Contraloría frente al uso de los recursos económicos. Recordemos que la acción de un funcionario público no se mide solamente por la plata que ha gastado, sino cómo ha gastado y los resultados de esos gastos, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido hasta ahora es un contralor, valga la redundancia, controlado por el gobierno, que no ha cumplido su función constitucional de no depender del Ejecutivo y de controlar el interés de la inversión pública de los proyectos y de los intereses de la sociedad boliviana. Particularmente, no creo que haya un acuerdo de buena fe, porque el MAS no quiere perder un solo resquicio de control del aparato del Estado. Y se han acostumbrado a ello, y cuando digo que no hay renovación, y no hay voluntad de renovación, no tienen interés de darle a las instituciones su función constitucional, sus atribuciones para que los desarrolle a cabalidad, y en este caso de la Contraloría, la defensa de lo que tiene que ver con la inversión, el uso y los resultados de la plata de los bolivianos en manos de un gobierno temporal, ¿no? Entonces, yo creo que sería realmente una señal de renovación política y de compromiso y de gestión pública ver que el MAS haga verdaderamente cumplir no solamente la Constitución, su convocatoria, y elija al mejor hombre, mujer que existe en el país para ocupar ese espacio, teniendo como una regla de oro no responder a el Ejecutivo, no responder como dice Gerardo García, a las necesidades de las bases del MAS, ¿no? No creo que estén dispuestos a ello. Yo creo que parte de su confusión y su división interna es porque no pueden darle señales renovadoras al país, y por tanto vamos a vivir este escenario que hemos vivido con la Defensoría del Pueblo, que igual es una institución que no puede ser alguien que dependa como la señora que está ahora en la Defensoría, que está a un llamado del Ejecutivo, de cualquier líder del MAS. Eso no es defensa de los derechos humanos, y yo creo que es parte de la degradación de nuestras instituciones. Y reitero, aquí no hay ninguna señal de renovación, y es parte de la crisis institucional al que el movimiento al socialismo nos está llevando por su pérdida de horizonte político y horizonte histórico. Muy bien, muchas gracias. Le damos a la señora Marcela Rebollo. Tenemos 3 minutitos. Vamos a darles a 1 minuto, por favor, para que lancen un mensaje, una evaluación final y quizá una exhortación de todo lo que se ha tratado en el programa. Diputado Mercado. Primero que nada, yo quisiera decirle de que se presenten las personas idóneas para el concurso para el Contralor. Esperamos que la oposición asuma su rol histórico y no obstaculice, no boicotee como lo ha hecho con el Defensor del Pueblo. Se negó a votar por la persona mejor calificada, de la cual ellos habían sido parte de la comisión, como también ahora se han negado a aprobar este reglamento, siendo que participaron en la comisión mixta en la elaboración de los 22 artículos. Uno observaron, no se les dio gusto a su capricho a la minoría, y por eso están ahora rechazándolo. Aquí lo que más importante es mirar el norte, mirar lo que el país necesita, y más allá de las siglas políticas tenemos que nombrar Defensor del Pueblo, Contralor, pero también necesitamos otras entidades del Estado, darle la institucionalidad correspondiente, y es tarea de todos. No hacerlo será responsabilidad de la oposición, y hay que seguir luchando contra el flagelo de la corrupción, contra el flagelo del narcotráfico, por supuesto, pero siempre mirando hacia el norte.
tenemos que reconocer nuestra historia, tenemos que saber los antecedentes para poder contribuir y construir un mejor futuro para el país. Y hasta ahora, el único partido de los últimos 50 años que tiene un norte para el país es el MAS-IPCP, que no es un partido, es un movimiento político de los sectores sociales y no de una persona. Bien, muchas gracias, diputado Mercado. Sus últimas reflexiones, don Luis Eduardo Siles. Bueno, yo siempre voy a creer de que existe espacio para la concertación, para el diálogo, para la buena fe, para la verdadera unidad, no solo entre una agrupación política en sí misma, sino entre todos los bolivianos y todos los que vivimos en esta tierra. Vivimos en un mundo que se ha complicado mucho, que tiene características muy diferentes a lo que hemos estado acostumbrados hasta ahora, y la nación boliviana no puede seguir siendo parte del grupo de países en América Latina donde se violan los derechos humanos, donde no se respeta a los otros, donde se considera que el país es solo de los unos, no es de los otros. Y yo espero de que por algún tipo de circunstancia existan predisposición al diálogo, predisposición para la concertación, predisposición para encontrar los caminos de la buena fe, para la autocrítica ante los grandes desafíos que tenemos por delante, y salgamos de la omnipresencia del narcotráfico, de la omnipresencia de la corrupción y de todo lo que se ha destruido durante estos 16 años, porque no se ha construido nada, se ha destruido todas las piezas de la institucionalidad, del aparato estatal y del Estado boliviano, como si se lo odiara. Y realmente yo creo que en el fondo de su corazón no creo que odien a Bolivia, como parece que a ratos dieran la impresión de que la odian, y creo que tenemos que darnos todos una oportunidad. Muy bien, para finalizar brevemente su último mensaje, señora Marcela Rebollo. Yo creo que los desafíos del país están muy claros. Yo pienso que no vamos a salir de una crisis interna, política, institucional, una crisis económica, porque no tengamos una visión mucho más amplia. No puede darse una respuesta desde una fuerza política solamente. Creo que la necesidad de estos acuerdos, de estos encuentros y de respuesta a estos desafíos del país son absolutamente imprescindibles. Yo creo que la señal clara, potente, la tiene que dar el movimiento al socialismo. La tiene que dar desde el Parlamento, desde el Ejecutivo, pensar si tienen compromiso con la institucionalidad, que la Constitución dice con absoluta claridad qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se debe renovar, qué se tiene que revalorizar para profundizar la democracia, para profundizar la convivencia pacífica entre bolivianos, está claro. Su miopía frente a lo que pasa les lleva a pretender monopolizar y generar debilidad institucional en nuestro país. Yo espero que la cordura, que la sensatez vuelva y que podamos elegir tanto Contralor como Defensor del Pueblo, quienes sean realmente las personas más idóneas. Gracias, José Luis, y como siempre, un saludo a todo el país a través de Panamericana. Bueno, muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados de este fin de semana, al diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, al exdiputado jefe del MNR, don Luis Eduardo Siles, y finalmente a la exdiputada nacional, la señora Marcela Rebollo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo
en Panamericana.